Buenos días, jóvenes. Buenos días, Andrea. Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Buenos días. Buenos días con todos. Ya, bueno, esta vez vamos a definir un concepto que está presente en las colisiones de las partículas, ¿no? Quizás también lo vemos en la vida diaria, como el impulso, la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces son conceptos de suma importancia y lo vamos a abordar ahora, ¿ya? Vamos a definirla y vamos a aplicar con algunos problemas estos conceptos para dar claridad a ellas, ¿ya? Entonces voy a compartirles la teoría. Vamos a ver, ya, un ratito. Ya está. Ya, ok. Bien, entonces, ya, se me escucha, ¿no? El audio está bien, ¿sí? ¿Me escuchan? Ah, ya. Bueno, gracias. Entonces pasamos. Voy a compartirles entonces el PowerPoint, que es la teoría, porque los gráficos son muy adecuados, ¿sí? Está muy bien preparado la teoría y nos va a ayudar bastante. Ok. Mm, ok. Entonces el tema de hoy es cantidad de movimiento y gravitación universal. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, el impulso y la cantidad de movimiento, ¿no? Por ejemplo, el impulso es la fuerza que ejerce, ¿sí? Un cuerpo, o sea, y esa fuerza actúa en un tiempo muy pequeño. Acá, por ejemplo, ¿no? Para dar ese golpe en el cañón, ¿ves? O esa pequeña explosión, hay un impulso, ¿no? Puede haber también un golpe instantáneo, ¿no? Casi instantáneo, un delta pequeñito. O cuando usted juega tenis o no patea una pelota, ¿no? Tanto la zapatilla está en contacto con la pelota o el tenis con la pelota también, ¿no? La raqueta con la pelota, ¿no? Entonces, eso se da en un tiempo muy pequeño. Pero ese impulso, ¿qué causa? Mira, acá damos un impulso. ¿Qué causa ese impulso, no? Lo que causa ese impulso es cambio en su cantidad de movimiento, ¿no? Va a producir un movimiento, un cambio en su estado de movimiento, ¿no? O en su movimiento. Muy bien, aquí vemos colisiones, vamos a estudiar también colisiones, ¿sí? También vamos a estudiar la gravitación universal, las leyes de Kepler y la fuerza de la gravitación universal, ¿no? O sea, que es una ley universal, la cual nos dice que hay una fuerza eh, presente entre los cuerpos másicos, ¿cierto? Que poseen masa y ellas se atraen con una fuerza que es proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, ¿sí? Ok, eso lo veremos en la segunda parte. Muy bien. Cantidad de movimiento lineal. ¿Qué es cantidad de movimiento, no? La cantidad de movimiento es masa por velocidad. Así lo vamos a expresar, ¿ya? O sea, indica el estado dinámico de traslación de un cuerpo, ¿sí? O sea, quiere decir que la cantidad de movimiento hace referencia a la masa y a la velocidad, por lo tanto, pues indica la traslación de un cuerpo, ¿no? Entonces, toma en cuenta, mide masa y velocidad, ¿cierto? O
sea, va a cambiar si la masa cambia, va a cambiar si la velocidad también cambia, ¿no? En el mismo orden, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, un móvil, un cuerpo. Ese es un auto moviéndose, tiene una masa m, por lo tanto, tiene una cantidad de movimiento. Quiere decir, si fuera un tráiler, pues su masa es mayor y a la misma velocidad su cantidad de movimiento va a ser mucho mayor, ¿cierto? Mucho mayor. Entonces es un término, es una cantidad física de suma importancia que mide masa y velocidad. Entonces, el cambio de la cantidad de movimiento, bueno, eso saben ustedes, ¿no? Delta de P es cantidad de movimiento final, inicial, como siempre para nosotros significa ese delta, ¿sí? Y que nosotros queremos saber a ver la cantidad de movimiento de muchas partículas, ¿no? De 10 partículas, de lo que queramos. ¿Y cuál será su cantidad de movimiento? De todas ellas. Simplemente es la suma de todas ellas, ¿no? Es sencilla. O sea, simplemente hay que sumarla vectorialmente. Eso es todo. Muy bien. No son cosas que ya ustedes saben que es un delta, que se cumple la suma total, etc. Ahora, la segunda ley de Newton expresado en términos de cantidad de movimiento. Y esta es mucho más importante, ¿no? Nosotros habíamos dicho que la aceleración que produce una fuerza o la resultante de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿no? Esa aceleración es proporcional a la fuerza, ¿cierto? Es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, ¿no? Que quiere decir que mayor será la aceleración si mayor es la fuerza aplicada, ¿no? Okay. Y aquí, eso mismo, ¿no? Pero tomando en cuenta la cantidad de movimiento lineal, dice que la fuerza resultante es igual al cambio de la cantidad de movimiento lineal en el intervalo de tiempo, así como esta vez. Fuerza resultante, ¿no? Porque estamos hablando de la segunda ley de Newton. Si quieren, pongan a esa F sub R, ¿no? De resultante. Entonces, la fuerza resultante mide el cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo. O sea, va a producir esa fuerza resultante, ¿qué cosa? Cambio en su cantidad de movimiento, ¿no? Cambio en la cantidad de movimiento en el tiempo, ¿no? Aquí podemos, mira, a ver, hay una fuerza resultante, eso permite desplazarse al señor, ¿no? Entonces va a producir cambio en su estado de movimiento, ¿no? Entonces, fuerza y delta de P en la misma dirección, ¿no? Obviamente, ¿no? Tiene que cumplirse esa ecuación. La fuerza resultante siempre, siempre es igual. Está en la misma dirección que la cantidad de movimiento, ¿sí? El impulso es una cantidad vectorial que indica la acción, como le decía, de una fuerza durante un tiempo pequeño, ¿no? O sea, la fuerza va a actuar, ¿no? En un tiempo muy pequeño, pero esa fuerza no es constante. Ustedes a veces pueden golpear un objeto, la mesa, le golpean, y en ese golpe que le dan hay un impulso. Quiere decir que la fuerza se está ejerciendo sobre la mesa, pero en un tiempo pequeño, ¿no? Cuando uno golpea, cuando uno lanza una pelota, pateándola, en fin, ¿no? Entonces, pero esa fuerza en el momento de interacción, quizás antes que interaccione, es cero, luego sube su magnitud, llega a un máximo y disminuye porque obviamente ya está cesando ya la interacción, ¿no? Entonces, es peculiar la relación fuerza versus tiempo, o sea, en el tiempo cómo crece la fuerza, ¿no? Eso lo vamos a ver. Todo impulso es producido por una fuerza, entonces, cuyo efecto es el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, no olviden, esto es importante, ¿eh? Cuando me hablan de impulso, profesor, impulso es fuerza por delta de t. Muy bien. Pero ese impulso, dices, igual al cambio de la cantidad de movimiento. O sea, si ese impulso me va a producir cambio en la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, esa ecuación hay que tenerla presente. Mira, a ver. Impulso es fuerza media
También podemos entenderlo, el impulso, en una definición así, digamos, más concreta, quizás eh, promedio, aproximada. Podemos decir que el impulso es la fuerza media por intervalo de tiempo. ¿Por qué decimos fuerza media? Porque la fuerza no es constante, ¿no? Cuando tú golpeas la pelota, cuando sea con una raqueta o una pelotita en el tenis, le das ese impulso, ¿no? O cuando golpeas una pelotita, etcétera. Entonces, eh, la interacción, si tuviéramos un sensor de fuerza, lo que va a hacer este es medirnos. La fuerza va creciendo, luego decrece, porque ya cesa el impulso, cesa la interacción, ¿no? Entonces, eh, por eso decimos que mejor trabajemos con una fuerza media. Es como que vamos a encontrar que durante el tiempo la fuerza crece, pero ¿cuál sería el equivalente de eso, no? En una sola fuerza. Entonces medimos la media. Entonces, fuerza media por intervalo de tiempo, ¿no? Ya, no es que el impulso se realice con una fuerza media, no, no, sino ese es su equivalente, ¿ya? Así. Entonces, lo que estamos viendo es un equivalente de la fuerza, ¿no? Esa fuerza media reemplaza a los distintos valores que toma la fuerza en el tiempo delta de t, ¿no? ¿Estamos? Es como un promedio, ¿ya? Muy bien. Ahí está, mira. Tenemos aquí la fuerza, ¿no? Pero la fuerza que actúa cuando está en contacto, ¿eh? La raqueta con la pelotita, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está. Durante se le dan el impulso y por eso la pelota sale, ¿no? Hacia arriba, como lo ven. Ahora, lo que les decía, queremos nosotros ver cómo varía esa fuerza. Por ejemplo, en un delta de T. Puede ser milisegundos, ¿ah? Porque eso solamente es pequeño, ¿no? Sí, es muy pequeño. Bien, ¿ven? Eh, Ahí está. Así mide, así varía la fuerza, mira. En T sub 0, si tú quieres golpear algo, o la mesa quieres, le das un golpe, en el instante que ya va a tocar, ¿no? La fuerza es cero, luego crece, crece, porque hasta un máximo y decrece. Entonces, miren que la fuerza no es constante, ¿ya? Pero como estamos en un gráfico fuerza versus tiempo, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Ahí vamos a tener una fuerza máxima. Pero, ¿qué les parece si toda esa variación de la fuerza lo reemplazamos por una media de la fuerza? Es como que esa fuerza media me reemplaza a todos esos valores, ¿no? Que toma la fuerza. Es como en un salón de clase, no todos tienen la misma edad, pero lo que hago es un promedio de edades, ¿no? Entonces, algo así, ¿sí? Ya. Entonces ahí, ¿qué indica entonces el impulso? Fuerza por delta de t. Entonces eso sería el área sombreada. Entonces ese de verdecito es el área que me representa, mira, ve, fuerza media por delta de t. ¿Y qué cosa es fuerza media por delta de t? Es el impulso, ¿no? Entonces el verdecito me da el impulso. Y eso es todo lo que vamos a trabajar, ¿ya? Si nos dan un gráfico fuerza versus tiempo, el área es el impulso. O que es lo mismo que es cambio en su cantidad de movimiento. No olviden que el impulso es cambio en su cantidad de movimiento, ¿sí? Ya está. Pues ese es el impulso. Si a mí me dicen hallar el impulso y me dan un gráfico, bien fácil. Entonces yo hallo el área y ya está, ¿sí? Ok. Ahora, este teorema lo que les indicaba, o nos indicaba ya inicialmente, ¿no? Inicialmente nos indicaba. Dice, el impulso producido por una fuerza media resultante sobre un cuerpo en un intervalo de delta de t, porque el contacto, ¿no? Durante el contacto. Delta de t es el contacto, generalmente es de milisegundos, puede ser mucho menor o un poquito mayor, ¿no? Depende. Entonces dice, el contacto, fuerza por delta de t, en ese tiempo de contacto, que es el impulso, es igual, dice, al cambio en su cantidad de movimiento.
lo que va a producir ese impulso entonces es cambio en su velocidad, ¿no? Cambia su cantidad de movimiento, ¿ya? No olviden eso, ¿no? Impulso es igual delta de P, ¿no? Y el concepto de impulso es fuerza por delta de T. Ahí está, mira, aquí veo una antes del contacto, ¿sí? Con el bate, ¿no? Se acerca la pelota, ¿no? Y luego en la segunda, acá después ya del contacto, mira, es que ya le golpeó y hubo un contacto. Ese tiempo de contacto, ¿sí? Entre el bate y la pelota es muy pequeño. Cuanto más pequeño es el tiempo, mayor será esa fuerza. Mayor será esa fuerza. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí tenemos, entonces lo que va a producir cambia en su cantidad de movimiento, ¿no? Le va a imprimir una velocidad mucho mayor, ¿no? Lo que va a depender es no de la velocidad en sí, sino del cambio, ¿no? Va a producir la variación de su cantidad de movimiento va a ser más grande cuanto mayor es la fuerza. Y la fuerza será mayor cuando el contacto sea mayor. Y, por ejemplo, en los golpes, ustedes verán, han visto, ¿no? A veces rompen los que practican artes marciales, no son personas de igual peso que nosotros, etcétera, pero rompen tablas, bloques de hielo, qué sé yo, ¿no? Ni siquiera son personas muy corpulentas, grandes, ¿no? Donde uno puede pensar, bueno, es por su fuerza, etcétera. No, son personas a veces como nosotros, pero pueden romper ellos y nosotros no lo hacemos. Bueno, al menos yo no, ¿no? Entonces, ¿y dónde está el truco? No, no hay truco ahí. Simplemente obedece esto, ¿no? Al impulso y la cantidad de movimiento. Entonces, lo que ellos practican es que ese golpe que da tiene que hacerlo en el tiempo más pequeño posible. Si delta de t es pequeño, entonces la fuerza crece. Y si la fuerza crece, pues rompe a los objetos. ¿Ya? Ya esa es una técnica, ¿no? Que ellos practican. ¿Sí? O sea, no hay magia, no hay nada ahí. Simplemente es rapidez, como dicen, ¿no? Velocidad, rapidez en el contacto tiene que ser menor posible, ¿no? Claro, obviamente aplicando la fuerza necesaria, ¿no? También depende de eso, del tiempo y la fuerza. No sé si aquí voy a buscarme un plumón, me da un segundo, un plumoncito que pinte. Acá tengo, disculpa. Sí, ya, ok. Si me logran ver, ¿sí? Ya. Le decía, el impulso, ¿sí? Es igual al cambio en su cantidad de movimiento. ¿Sí? Pero este es fuerza por delta T. ¿Sí? Haciendo ver que esa es su fuerza media, ¿no? Si no, no podríamos definirla así, porque la fuerza varía. Imagínate. Listo. Entonces, eh, fuerza media que es igual. Delta de P sobre delta de T. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si esto es pequeño? Si delta de T es pequeño, pues esto es grande, ¿cierto? Este es grande, ¿no? Ahí está. Entonces lo que hacen es que el contacto, ¿no? El contacto de las manos, por ejemplo, con el cuerpo, con la tabla, etcétera, ¿no? Que ese contacto sea lo más pequeño posible. Cuanto más pequeño es esto, si esto tiende a cero, todo esto crece. Si algo sobre 0.1 no es lo mismo que algo sobre 0.01, ¿cierto? ¿No? Entonces crece, ¿no? Esto crece.
Y si esto crece, F también crece. O sea, perdón, si este disminuye, delta de T disminuye, entonces todo este crece, ¿no? Entonces la fuerza crece. Entonces, de ahí el truquito, ¿no? De que el contacto sea lo más pequeño posible. ¿Estamos? Ya. Ahora veamos el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Dice, la cantidad de movimiento total de un sistema, estamos en un sistema aislado, ¿sí? Dice, la cantidad de movimiento total de ese sistema permanece constante si la fuerza resultante externa que actúa sobre el sistema es nula. Puede ser en un cuerpo o dos cuerpos. Imagínense dos cuerpos, ¿sí? Que no hay, que la fuerza resultante que actúan sobre esos dos cuerpos, tres o más, o un sistema, si la fuerza externa, o sea, no entre ellas, ¿no? Sino la fuerza externa que actúan sobre ellas, por ejemplo, yo estoy sentado, ¿cuáles son las fuerzas externas que actúan sobre mí? Sobre una sola partícula o sobre un solo cuerpo. La fuerza gravitacional, la Tierra, mira, me está ejerciendo, es una fuerza externa, y la normal de la silla sobre, estoy sentado, ¿no? La reacción, esa fuerza normal, es la que la silla ejerce sobre mí, entonces son fuerzas externas, a eso se refiere, y pueden haber más, ¿no? ¿Ya? Ok, dice, si la fuerza resultante externa actúa sobre sí es nula, entonces se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces dices, cantidad de movimiento total antes es igual a después. Siempre, ¿ah? Entonces, profesor, quiere decir que si la fuerza externa que se actúa es cero, necesariamente tiene que conservarse la cantidad de movimiento, porque no hay fuerza externa que incremente, es un cambio, ¿no? Antes o después, ¿no? Entonces, si no hay nada, pues se va a conservar, ¿cierto? Se va a conservar que la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después, ¿ya? O sea, pueden ser los sistemas moviéndose. En un instante hallo la cantidad de movimiento y luego en otro instante hallo la cantidad de movimiento total y debe ser constante, mientras que la fuerza externa sea cero. Por ejemplo, aquí, A y B. Miren el cuerpo. Rojito está en reposo. ¿Cuál es su cantidad de movimiento? Ah, si está en reposo, cantidad de movimiento cero, ¿no? Ahí dice cantidad de movimiento inicial del B, cero. El verdecito no, tiene una velocidad a la derecha y su cantidad de movimiento inicial, ¿no? Es P sub 0A. Pero ¿cuál es la cantidad de movimiento de los dos? Ah, profesor, es la cantidad de A más la cantidad de B inicial, ¿no? ¿Y cuál es esa? La cantidad de A, porque de B es 0. Ahí está. Listo. Ya lo tenemos, la cantidad de movimiento inicial de ambos, que es P sub 0A. Y luego, a ver, luego de la colisión, imagínense, colisionan, inmediatamente luego de la colisión, el cuerpo B toma esa dirección, el A como ustedes están viendo, entonces la cantidad final será cantidad de movimiento de A más cantidad de movimiento de B, ¿sí? Entonces, mira, antes de la colisión y después de la colisión. Entonces, no hay una fuerza externa que esté actuando aquí, ¿no? No hay alguien más que está actuando ahí, no hay, ¿sí? No hay una fuerza externa, solo hay ese movimiento, chocan, ¿no? No hay nada, no hay fuerzas externas. Entonces, de ser así, se cumple ello, ¿no? Nosotros decimos cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, pero de ambos, ¿no? Inicial de A y B es final de A y B, así. Lo único que quizás un poquito, no difícil, ¿no? Que hay que tener cuidado es que si aplicamos aquí esto, tenemos que hacerlo como vector. Tenemos que poner el signo, ¿ya? O la dirección. Nada más eso, ¿ya? Cuidado que pongan la magnitud, ¿no? Entonces uno se emociona y no nos va a salir. ¿Por qué?
fíjense, ¿no? Hasta estamos hablando de cantidad de movimiento. No estamos diciendo módulo de la cantidad de movimiento inicial es igual al módulo. No, no, así no estamos hablando. Estamos hablando de la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. ¿Sí? Muy bien. Ahora, veamos ahora las colisiones. Hay dos tipos de colisiones, elásticas e inelásticas. Las colisiones elásticas, ahí, cuando me dicen, en una colisión elástica, ya, profesor, se conserva la energía cinética. ¿Qué quiere decir? La energía cinética antes de la colisión es igual a después de la colisión. O sea, no hubo pérdida de energía, se ha conservado, ¿ya? Entonces es elástica, perfectamente elástica. Pero puede ser que haya perdido un poquito de energía, puede ser que haya perdido mucha energía, esa sería inelástica. Ahora vamos a ver esa relación, ese coeficiente de restitución que va desde 0 a 1, ¿no? Cuando en una colisión puede perder un poquito de energía, un poquito más o así, ¿no? Puede perder, ¿no? Entonces hay una relación que lo veremos más adelante, creo está. Entonces la colisión elástica, siempre ustedes, cuando dicen, en una colisión elástica hay energía cinética inicial de 1, de 2, de 3, todo lo que vean allí, o antes, si hay de dos choques, dos cuerpos. Ahí, ya van a chocar. Ahí está, ya van a chocar. Entonces tú dices, energía cinética de uno más energía cinética del otro es igual, después del choque, energía cinética de uno más energía cinética del segundo. ¿Ya? Dependiendo, ¿no? Pueden chocar así o pueden irse para allá, no sé. Pero no pueden quedar juntas, ¿ah? Porque eso sería ya una colisión inelástica, ¿ya? Entonces aquí miran, vemos lo mismo, M1 en movimiento, M2 en reposo, antes del choque, M1, imagínense que ustedes en un juego de billar lanzan la rojita, M está en reposo, y luego después del choque lo vemos al otro lado, ¿sí? Pues ahí no hubo ningún, estos son choques, bueno, casi elásticas, se puede decir, porque la bola no ha sufrido ninguna variación en su estructura, no ha perdido energía, no hubo transferencia de energía en forma de energía elástica, por ejemplo, nada, ¿no? Permanecen tal cual antes y después. Entonces, esto es inelástica, perdón, elástica. Y acá vemos, miren, después del choque toma esa dirección M1 y M2 también toma esa dirección. Entonces, si me dicen que es elástica, entonces se va a cumplir esto, ¿no? La energía cinética antes del choque de ambos es igual después del choque de ambos. Es fácil poner. Aquí sí es sencillo, porque no es un vector, pues obviamente la energía cinética simplemente calculas y ya está, lo pones, ¿no? Todo positivo. Ni modo aquí me pongas negativo, ¿no? Todo es positivo, pues energía, ¿no? Ya está. No tiene dirección. Las colisiones inelásticas, sí, miren, hay una pérdida de energía cinética inicial, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? ¿Y dónde? ¿Por qué pierde? Porque quizás ambos, cuando estaban en movimiento inicialmente, tienen una energía, digamos 100 joules, ambos, no sé, 1,70, 1,30, qué sé yo. Pero luego de la colisión, ¿ya? Resulta que si yo calculo su energía cinética, me va a salir 80. Y uno dice, ¿y qué ha pasado? Quizás pararon juntos y hubo una deformación, como los carros cuando chocan se deforman, nadie sale intacto, ¿no? Porque si salieran intacto, todo bacán, y eso sería elástica, pero no. Parte de esa energía que llevaban se ha convertido en una energía, ¿no? Energía elástica, ¿no? O sea, se ha deformado. En esa deformación, esa energía fue la causante de esa deformación. Se perdió energía, ¿no? Si tenía 100 y ahora luego 80, entonces esos 20 están ahí en la deformación, ¿no? Ha perdido. O sea, hubo disipación de energía también en forma de calor, ¿no? Porque los carros choques se calientan, pues ¿de dónde sale esa energía? Tiene que salir, pues obviamente, la energía cinética inicial, ¿ya? Entonces,
Esa es una colisión inelástica. Generalmente cuando ambos salen juntas, ¿no? ¿Sí? O pueden salir también disparados por aquí y por allá, pero deformados, ¿no? Obvio, ¿no? Y esa deformación pues, se ha llevado parte de la energía cinética. Y igualito antes del choque, miren, después del choque, entonces, si ustedes hacen, obviamente la inicial va a ser mucho mayor, ¿no? ¿Sí? Esta es una, se puede deducir, pero este nos va a permitir, ¿sí? Resolver los problemas. Hay que interpretarla nomás. ¿Sí? Y siempre nos van a hablar de esto, ¿no? Nos va a ayudar quizás a completar nuestro planteamiento, ¿no? En los problemas. Ayuda bastante, recuérdense, por favor, porque pueden ser que en los exámenes lo tomen en cuenta. Pero es fácil, mira. Es así, mira. Lo que tú vas a pensar así, así lo siguiente. En las velocidades, profesor, cambia la velocidad de dos partículas, ¿cómo es? De dos cuerpos. ¿No? Así, tengamos la diferencia de velocidades de dos partículas después, después de una colisión es igual al negativo de la diferencia de velocidades antes de la colisión, multiplicado por un factor E, ¿no? Epsilon, ¿no? Profesor, ¿qué quiere decir? Que después de la colisión, la velocidad de 2 menos la velocidad de 1 va a ser igual a menos el epsilon por la velocidad de 2 menos la velocidad de 1, pero antes del choque. No sé, es bien fácil recordarse, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, piensen nomás. Profesor, primero colisionan, ¿no? Antes de la colisión hay dos eventos, antes y después. Ya, muy bien, tú dices. Después de la colisión, te fijas cuál es la velocidad de 2, le restas la velocidad de 1. Eso es igual a menos, el opuesto, menos el epsilon multiplicado por la velocidad de 2 menos la velocidad de 1 antes de la colisión. ¿Sí? Diferencias de velocidades después de la colisión es igual a menos epsilon por diferencia de velocidades antes de la colisión. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Y qué es E? Es un indicador del grado de elasticidad de la colisión. Entonces, ese nos va a decir qué tan elástico ha sido. Profesor, si es elástico como un juego de billar, ese es uno. Uno. Ya está. Ya está. Ese es uno. Profesor, y si la colisión fue medianamente elástica, será 0,5, ¿no? Totalmente elástica, pues será cero, ¿no? Entonces va inelástica, perdón, va a ir desde 0 hasta 1, ¿no? Mira, ahí ya se llama completamente elástica y si es 0 se llama completamente inelástica, ¿ya? Ok. Ahora pasemos a la ley de la gravitación universal. Esto es sencillo, ¿no? Entonces, a ver, antes de entrar a esto, a este tema, repasemos. ¿Qué se nos ha quedado? A ver, con ustedes también. Profesor, se nos ha quedado que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Muy bien. Listo. Con eso, ¿cómo? Y luego, el impulso, profesor, cuando uno golpea un objeto, etcétera, ¿no? Cuando uno entra en interacción para darle un impulso, una fuerza, digamos, ¿no? Entonces, en un impulso, ¿qué hay? Hay fuerza y tiempo, ¿no? Entonces, el impulso es fuerza por tiempo. Pero, profesor, la fuerza varía. Yo he visto una curva, es real. Si tuvieras un sensor, así se va a comportar, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza voy a tomar si varía? Entonces vamos a tomar una fuerza media. Quiere decir que el impulso es fuerza media por delta de t. Muy bien. Pero ese impulso, ¿qué cosa produce, profesor? Cuando uno golpea, ¿qué produce? Uno golpea a la pelotita, ¿qué produce? Cambia en su cantidad de movimiento. Cambia en su cantidad de movimiento. Impulso es igual cambio en su cantidad de movimiento, o que es lo mismo fuerza por delta de t,
cambien su cantidad de movimiento. Luego habíamos dicho, si ese delta de T, ese contacto es más pequeño, la fuerza es mucho mayor. Listo. ¿Qué más hemos visto? Si yo veo un gráfico, profesor, fuerza versus tiempo, el área me da el impulso. Perfecto, eso siempre lo vas a, te van a dar en un examen. Y bueno, ahora, profesor, vimos choques. En un choque, cantidad de movimiento antes de la colisión es igual a cantidad de movimiento después de la colisión. También, profesor, hemos visto que hay una ecuación muy bonita, ¿sí? Que me indica el grado de la colisión, si es elástica o inelástica, ¿no? ¿Qué tan elástico es? Y eso está dado de la siguiente manera. Variación de las velocidades de los que chocan después de la colisión es igual a menos épsilon de la variación de las velocidades antes de la colisión. Muy bien. Y ahí está todo, ¿no? Entonces, ya eso hay que tenerlo en cuenta nomás, ¿sí? Entonces, la gravitación universal, vamos a ver cómo vamos de tiempo. ¿Ya? Sí. La gravitación universal. Eso hace referencia a la fuerza ejercida sobre los cuerpos que poseen masa. Entonces uno puede decir, profesor, yo tengo una masa, mi laptop tiene una masa. ¿Hay una fuerza de interacción? Claro, porque acá indica que deben tener masa y hay una distancia ya. Pero esa fuerza sería, si uno calcula, extremadamente pequeña, ¿no? Infinitamente pequeña, digamos, ¿no? Imagínate, uno calcula si es 0.0000, casi cero, pues no hay nada. Pero si nosotros calculamos la fuerza de la gravitación, ¿no? Esa fuerza de atracción entre nosotros con la Tierra, ahí sí, ¿no? Vamos a medir quizás 700 newtons, 50 newtons, 80, dependiendo, ¿no? Entonces ya es otra cosa, ¿no? Entonces va a depender, se va a manifestar, digamos, se va a manifestar cuando las masas son grandes. Muy bien. Entonces acá tenemos la ley de Newton. La magnitud de la fuerza, dice, de atracción entre dos partículas en el universo es directamente proporcional a sus masas, aquí como lo tenemos, ¿no? Inversamente a la distancia que los separa, ¿ya? Pero al centro de masas, ¿ya? Y esa G es 6,67 por 10 a la menos 11, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos constante de gravitación universal, ¿ya? Pero no olviden, esto sí no les van a dar esta ecuación, ¿no? Es fácil. Gm1 m2 sobre d al cuadrado, por favor. Y fíjense que hay algo interesante, ¿no? Esta fuerza F sub G, M1, a que actúa en M1, ¿quién lo causa? M2. M2 jala hacia la derecha, ¿sí? Con esta fuerza sobre M1. Es como si M2 le dice, 20 para acá, algo así, ¿no? Entre comillas. Ahí está. Entonces, FG es responsable de ese FG, es M2, ¿no? Tira de ella. Y el M1 también tira de ella con una fuerza menos FG. Y estas fuerzas, ¿no? De uno que ejerce sobre la otra y viceversa, esas son fuerzas de acción y reacción, ¿recuerdan? ¿No? Imagínense que uno es la Tierra y otro somos nosotros, ¿no? Entonces hay una fuerza de interacción, ¿ve? La Tierra tira de mí hacia su centro y yo también tiro de ella. Pero, ¿qué cosas son 700 newtons? ¿No? No lo voy a poder mover a la Tierra hacia mí, es cierto, o sea, no se puede, ¿no? Pero las fuerzas son iguales. Es como cuando dos cuerpos colisionan, ¿recuerdan la fuerza de acción y reacción? ¿No? La fuerza esa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay 10.000 newtons, choca un tráiler con un auto, pues el auto también le da 10.000 newtons al tráiler, que apenas lo puede hacer un pequeñito daño, pero esos 10.000 newtons al auto lo destroza, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Entonces, pero las fuerzas son iguales. Muy bien.
Acá tenemos un campo gravitacional. Nosotros estamos en el campo gravitacional de la Tierra. Entonces, esa partícula pequeña puede ser un satélite, o quizás si estamos cerca de la Tierra, en la superficie, sería cerquita. Pero imaginemos que seamos este puntito, ¿no? Eso se da también en la superficie de la Tierra, no hay problema. Entonces, sobre nosotros, la Tierra ejerce una fuerza F sub G, ¿sí? Entonces, existe un campo gravitacional aquí, ¿sí? ¿Sí? Si un cuerpo puesto en ese campo sufre una fuerza de atracción, ¿ya? Ahí está el campo gravitacional. Entonces, un cuerpo puesto en el campo, esta sufre una fuerza gravitacional. Y ese campo es igual, la fuerza entre la masa, ¿ya? Esa fuerza es igual, perdón, ese campo es fuerza entre la masa. Ah, sí, en la anterior, ¿no? Un ejemplo, lo que no dice César, cuando uno dispara, ¿no? Sí, sí, sí. Los problemas vamos a aclarar también. Tienes razón. Disculpe que recién lo vea tú. Ya. Muy bien. Ahí está. Entonces, aquí es igual el campo. Mira, el campo, o sea, va a ser siempre fuerza sobre masa. Ese es campo gravitacional. Con tanta fuerza que te jala, dividido entre tu masa, y ese es igual el campo. Y ese campo va a ser constante. Profesor, si yo pusiera, por ejemplo, una masa el doble, me va a jalar con una fuerza. Pero al hacer ese cociente, esa fuerza entre la doble de la masa, me va a salir siempre lo mismo, ¿no? Entonces, en ese punto, obviamente, ¿no? Entonces, ese es el campo gravitacional, fuerza gravitacional entre masa. Ahí está, no olviden, ¿no? G es fuerza gravitacional sobre masa, ¿ya? Ese es el campo. Muy bien. La magnitud, bueno, ya ustedes lo saben, pero vamos a ver la gravedad en diferentes, ¿no? Entonces, en diferentes posiciones, miren. Eso ya lo vamos a ver con tal que tú sepas que si la Tierra que actúa con un cuerpo o un satélite simplemente es G producto de las masas, ¿sí? Sobre la distancia al cuadrado. Y la gravedad, y la gravedad es igual simplemente Gm sobre d al cuadrado. Recuerda que la gravedad era fuerza sobre masa, pues la masa se cancela y me queda solamente esa. O sea, es lo mismo, ¿ya? Entonces la gravedad es fuerza sobre masa. Y esa fuerza sobre masa me da gm cuadrado, o sea, siempre g. Entonces la gravedad, el campo gravitacional o llamado gravedad, ¿de qué depende? Solo, profesor, depende de la masa de la Tierra, depende de la distancia del centro de la Tierra a la superficie de la Tierra o más lejos, como quieras, depende de eso, ¿sí? Entonces eso es, ¿ya? Entonces vamos a ver las preguntas. Y la D2, ¿cuál es? César, D2 en... A ver, César, D2, ¿a qué se referencia? D sub 2. A ver, vamos a ver. Ahora, un ratito, ¿ya? Quizás se refería a esto. Ya esa es la gravedad. Aquí hay una sola distancia cuando interactúa un cuerpo. Si nosotros somos la masa m minúscula, la Tierra m mayúscula, y si yo quiero saber cuál es la fuerza con la cual me atrae la Tierra, simplemente digo G, masa de la Tierra, mi masa sobre la distancia al cuadrado desde donde estoy hasta el centro de la Tierra. Generalmente lo consideramos superficie de la Tierra. Y para un satélite ya no será solamente la distancia al centro de la Tierra, sino mucho más, ¿no? Así como lo vemos aquí, ¿ve? ¿Ya? Entonces ahí tenemos D para uno y para el otro R, ¿no? Entonces D1 y D2. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver, pero quédense con esto, que la fuerza entre gravitacional es G, masa
por masa sobre d al cuadrado. Esa nomás. Y el concepto de la gravedad, eso sí no olviden. El concepto de la gravedad es igual fuerza a esa fuerza que les estoy diciendo sobre masa. Y si les digo de esa manera, simplemente es G, masa de la Tierra o masa del cuerpo, ¿sí?, sobre la distancia al cuadrado. Nada más eso. ¿Sí? Pero eso ya es de haber simplificado, ¿no? Muy bien. ¿Quién no conoce cuando hay órbitas circulares? Esto ya lo hemos venido usando ya. Imagínate la Luna en un momento dado, no necesariamente siempre está allí, ¿eh? O sea, el movimiento es mucho más complejo, ¿no? Porque aquí la Luna rota, ¿no? Imagínate, se mueve la Tierra y la Tierra también se mueve alrededor del Sol. O sea, si ves, es un movimiento bien complejo, ¿no? ¿Ya? Imagínate, si tú describes la trayectoria de la Luna, no es así, ¿no? Digamos, para un observador que está fuera del sistema, ¿no? Entonces no es así. Pero considerando este movimiento circular, ¿no? Imagina la Tierra en un determinado momento está girando así, ya está. Entonces hay una fuerza obviamente de atracción gravitacional y esa fuerza es la responsable que describe esta trayectoria circular. Simplemente, si nos pidieran algo, fácil, movimiento circular, profesor, fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta, aplicaré eso, ahí está. Como dice, fuerza gravitacional, masa por aceleración centrípeta, y ya está. Y tú sabes que la aceleración centrípeta es su velocidad tangencial al cuadrado sobre r, y también ya sabes que la velocidad también es omega por r, ¿no? Entonces ya son cositas que lo hemos ido viendo, ¿no? No hay nada de... Esto lo hemos visto. Leyes de Kepler, dice, los planetas obviamente escriben elipses, están el Sol en uno de sus focos. ¿Ya? Esa es una observación que hizo Kepler. Y luego también lo otro, su contribución es lo siguiente, en la segunda ley de Kepler dice, si por ejemplo la Tierra se traslada, por ejemplo, vamos a poner así, en esa dirección, se traslada, y demora, por ejemplo, una hora, vamos a suponer, en una hora se desplazó, ¿no? Recorrió un arco de ese tipo. Y si yo calculo este área, toda este área, va a ser igual que cuando en otro punto se encuentra la Tierra y en una hora, medimos una hora exacto, se va a trasladar, y en esa hora describe este área. Y esas dos áreas son iguales. Son iguales. Esa es la contribución del amigo Kepler, ¿no? Y luego también encuentra lo siguiente, ¿no? La ley de los periodos que le llamamos, ¿no? Dice, el cuadrado del periodo entre la distancia promedio al cubo es una constante. Es una constante. Entonces se va a mantener constante, ¿ya? Siempre será eso. El periodo al cuadrado entre la distancia al cubo siempre será una constante. Acá no dice, el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio entre el planeta y el Sol, ¿no? Esto es para los distintos planetas que giran alrededor del Sol, o satélites que giran alrededor, ¿no? De como la Tierra o de un planeta, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, veamos. Y en los problemas vamos a ir tan explicando esta teoría. D al cuadrado en gravedad por masa. D al cuadrado, ahí ya pensé que era 2. Así está. Sí, sí. Ahí ya te entendí, D2. Yo dije, otra distancia, no, es D2, sí. Te referías al D al cuadrado. Sí. Ok. Entonces vamos a un receso, ya les quité el tiempo, por favor, ahí quedamos, ¿ya? Ok.
¿Qué es eso? Ya, muy bien, vamos a reiniciar con la clase. Vamos a compartirles entonces aquí, un momentito. Ya, ahí está. Ok. El audio está bien, ¿se me escucha? Jóvenes, el audio está bien. Ya, gracias. Gracias, ok. Vamos a ver. Veamos. Ejercicios. Ya está. Ya. Ok. Ya dice, un auto de masa M1 de 800, mira, tenemos un auto, va en una dirección con su rapidez 10 metros, otro auto, ¿no? Un poquito más pequeño, podríamos decir, viaja con su rapidez también de 12, un poquito mayor. Dice, si los autos chocan y quedan unidos después del choque, ¿a qué habíamos dicho cuando quedan unidos? Pues si quedan unidos, ahí hubo una colisión inelástica, ¿cierto? Inelástica. Se perdió energía. Entonces acá tú no puedes decir energía cinética inicial más energía cinética es igual a la energía cinética final de ambos, ¿no? No podemos aplicar eso. Pero sí podemos aplicar cantidad de movimiento. Eso sí, ojo, siempre se conserva la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento antes de la colisión siempre será igual a cantidad de movimiento después de la colisión, ¿sí? Lo que no se conserva es la energía cinética, esa nomás. La cantidad de movimiento sí se conserva, ¿ya? Ok, veamos. Ya, ahí está, miren, ve, dice un auto va en una dirección dada, el M1 tiene 800, su rapidez de 10, M2 500, ya está, ahí está. Eso es antes de la colisión. Y luego colisionan, nosotros uno puede tomar su sistema de referencia como quiera, para un lado, para el otro, etcétera. Pero obviamente hay que hacerlo de una forma que nos ayude, ¿no? A simplificar, sobre todo en un examen, ¿no? Entonces trazamos nuestro sistema de referencia, ahí está, quedan así y quedan. Ahí hubo deformación del carro, chocaron, por lo tanto este es inelástico, no es elástico. Muy bien, y si es inelástico, profesor, no puede aplicar la energía cinética. No. Profesor, ¿puede aplicar la cantidad de movimiento antes del choque y después? Sí, eso sí. Es lo bonito, que la cantidad de movimiento antes de una colisión y después de la colisión se conserva. Siempre vas a aplicar eso. Sea inelástico o elástico, P antes es igual P después. Siempre. Profesor, y si es inelástico como yo, también puedo considerar ese coeficiente de restitución que me mide qué tan elástico o inelástico fue el choque, eso también, porque ahí me están diciendo que ese EVA de 0 a 1, por lo que obviamente está considerando esa ecuación en los choques elásticos, si es elástico o inelástico. Acá no vas a aplicar energía cinética, no. Aquí no vas a aplicar. Entonces, solo te vas a valer de cantidad de movimiento antes de la colisión es igual cantidad de movimiento después de la colisión. Y luego la ecuación de restitución, nada más. ¿Ya? La cinética no, porque es inelástico. Muy bien, entonces siendo así, ahí está, mira, nos dan el ángulo, quedó así, hay un ángulo que en esa dirección va. No hay problema aquí, solo quiero la B, ¿ya? Porque quedaron unidos, ya está. Muy bien. El primero, antes de la colisión, tuvo una M1, M2, es cantidad de movimiento.
Luego tengo la cantidad de movimiento M2 por B2, ahí está, P1, P2, por ejemplo, antes de que choquen. Y luego del choque, tengo esta. ¿Por qué hago esto? Porque sí se conserva la cantidad de movimiento. Ah, profesor, quiere decir P1 más P2 es igual a la resultante después del choque. Sí, sí, eso es. Ahí está. Siempre harás eso. Siempre harás eso. ¿Ya? ¿Y a cuál es el rojito, profesor? A cuando ya colisionaron y llega. Quiere decir, profesor, cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después. Sí, ahí está, lo estamos representando. Antes, ¿qué es? M1 por B1 más M2 por B2. Estamos considerando su dirección. Ahí está. Luego, profesor, cuando ya chocan, es rojito. Y el rojito es ya los dos. ¿Cuál es la masa total? M1, M2 por la velocidad. Será una única velocidad porque están juntas, quedaron unidas, ¿no? Ahí está, ¿ven? M1 y B2. Listo. Ya hecho ello, tú dices, a ver, profesor, ¿cuánto es M1 por M2? Ah, 800 por 10. ¿Cuánto es 800 por 10? Así rápidamente, ¿ya? Vamos a ver. Si no, no lo consideramos dos ceros. 8 por 10, 80 ya. Y luego 50 por 12, 5 por 12, 60. Ah, 80 y 60. 80, 60 y algo, mira. Uno es 80 y el otro es 60. Entonces, ¿de qué ángulo estamos hablando? 37 y 53. Muy bien, listo ya. Ese teta, ¿qué cosa es? 37 grados. Ya, rápido te das cuenta, porque M1 por B1 vale 800 por 10 y M2 por B2 es 500 por 12, ¿no? Entonces hay esa relación de 4, 3, 4, ¿no? 3, 4. Rápido uno se da cuenta. ¿Ya? Muy bien. Y ya está. ¿Y qué nos pide? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide? ¿Con qué rapidez se moverán? O sea, me están pidiendo el V, después del choque. Los dos salen con una velocidad. Muy bien. ¿Qué harías tú? A ver, te están pidiendo B. De la resultante rojito, B. Esa te están después del choque. Ah, profesor, ya tengo el angulito, sí. Profesor, puede ser, a ver, coseno de teta, ¿sí? M1 por B1, 800 por 10 sobre M1 más M2 sobre rojito. O sea, en el triángulo sería este de acá, celestito sobre rojito. Ya está. Esa sería una de mis ecuaciones. Profesor, pero ahí con esta, ahí vamos a ver si me sale. ¿Sí? Creo que sí. Ya está. Ahí está. Mira, ve. De tres cuartos. Y no es necesario hacer todo esto, pues lo que hemos hecho mentalmente, ¿no? Entonces tú haces 500 por 12, 800 por 10 y te sale tres cuartos, concluyes que es 37 grados. Pero es fácil darse cuenta, ¿sí? Muy bien, eso ya lo hemos estimado, ya no es más o menos, así que ya está. Profesor, si es 37 grados teta, ya es más fácil, ¿no? Entonces ahora, profesor, quiero saber V, puede ser seno de teta, M2B2, o sea, amarillo sobre rojo o celeste sobre rojo, porque rojo no sé, en otras palabras, porque no sé su velocidad. ¿Ya? Entonces, simplemente pones a ver coseno. Profesor, si no quieres coseno, seno también. Puede ser M2B2 sobre la suma de las masas por la velocidad que quiero. Listo, ahí utilizo coseno, queda ahí, reemplaza nomás, reemplazas. Allí nomás lo puedes hacer también, ¿no? En el mismo triangulito, ¿no? Poner numeritos y ya está. Ya. Y eso me sale 7.69. La respuesta es la B. Sencillo, sencillo. Vamos a ver. Ya están preguntando, ¿sí? Es lo mismo, joven, otra manera de resolverla. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Ta, 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 ta. No hay otra manera.
Otra manera de resolverla, quizás, sí, vamos a ver, así, vamos a ver, que nos gana, decimos, P antes, P después, P después, ¿no? Entonces tú dices, antes, antes como vector, ¿no? Más a 1 por B sub 1 más a 2 por B2 antes del choque. Después del choque, quedan juntos más a 1 más a 2 por su velocidad, vector. Entonces tú dices M1 por... ¿Cuál es su B sub 1? B sub 1 está en X, entonces sería B sub 1, 0, porque solamente tiene una dirección en X, más a 2 por B sub 2. B sub 2, ¿no? Tiene 0 y B sub 2. Como vector, ¿no? Como vector es otra forma de representar. Y acá tengo M1 más M2 por la velocidad. ¿Cuál es su velocidad? B sub B coseno de teta, B coseno de teta, coma B seno de teta. Porque si tú lo descompones sería, pero es menos acá, ¿eh? Menos, ahí. Porque está en X y en Y hacia abajo. Entonces harías aquí, comparas, sumas las primeras componentes iguales con las primeras componentes. O sea, M1 por B1 más 0 es igual M1 más M2 por B coseno de teta. Ese es 1, ¿no? Igualando las X. Igualándolas así, sería aquí M2 por D2, M2 por B2, porque el primero es 0, ¿sí? 0. Digamos aquí, pongamos 0 más M2 por B2 es igual a M1 más M2 por B seno de teta. Negativo, ¿no? ¿Ya? Porque es menos seno de teta. Entonces, esta entre esta se cancela, tangente de teta, si tú puedes ya ver cuánto es, ¿no? Entonces acá, tangente de teta, ¿no? Si tú, esto entre este entre este es tangente de teta. Se cancelan las dos. Luego este entre esta, este entre esta, este entre esta. M2 por B2, M1 por B1. Entonces, ¿cuánta es la masa M2? La masa M2 es 500 por, ¿cuánto es su velocidad? 12. ¿Cuánto es de 1? 800 por B sub 1, 10. Este con esto se va 60 entre 80. Y este tangente de teta es igual 3 cuartos. 3 cuartos. Lo mismo, ¿no? Entonces, teta, ¿cuánto es? 37 grados. Haces todo esto y ya te pasa el tiempo, ¿no? Se te pasa el tiempo. El tiempo y ya pues nos gana, ¿no? Entonces, este es un problema para un examen de admisión, salvo buscar los numeritos quizás un poquito más correctos al final, que el resultado me dé también un numerito rápido de poder calcular, ¿no? Pero está muy bonito para un examen, ¿ya? Ahora, si tú lo abordas así,
obviamente te va a tomar más tiempo. Entonces, lo bonito que es, cómo es interpretarlo, ¿no? Correctamente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, muy bien. Ya. Ok, pero es sencillo, no es tan complicado. A ver, vamos, si nos va a ganar el tiempo, pero ¿qué nos dice acá? No está bien, no, pregunten, ¿no? Nos tomamos un tiempo porque quizás esto, lo de ahí, nos ayude en otros problemas donde no podemos aplicar ya gráficamente, ¿no? Y te encuentras en un problema así, donde quizás nos planteen, donde esta manera que dice en la pizarra, como se plantea, sea más fácil. Igual, el primero con el segundo, así mentalmente, quizás en numeritos me salen, claro, aquí sale un poquito feita, ¿no? Luego se reduce, pero quizás hay otros problemas, va a salir más sencillo de poder localizar así al ojo, ¿no? A veces salen los problemas así. Pero lo que he hecho en la pizarra es para que tengan en cuenta que son vectores, vectores, tomen en cuenta eso, ¿sí? Y siempre en vectores igualas, primeras con X y con Y, ¿sí? Claro, sí, está fácil, pero toma más tiempo, pero bueno, algunos, si tú sabes álgebra, sí, está al ojo nomás, ¿no? Entonces, y ahí tienen todas las opciones para esos tipos de problemas. Si dominas eso, ya tienes todo, ya, ya no se preocupen, ya rápidamente, ahí vamos. Y así nomás son los problemas, o sea, es tomar en cuenta eso, ¿no? Ya está. Muy bien. Otro, mira, dicen, un bloque aquí, mira, ve, hay antes de acá estamos hablando antes de la colisión y después de la colisión. Ya, con otro bloque de reposo, si la colisión es elástica, dice, es elástica. Ah, profesor, elástica, energía cinética igual, listo, no hay nada que ver. Mira, antes de la colisión, M2 está en reposo, el otro se mueve, pum, le da, ¿no? Entonces digo, masa 1 por velocidad 0,1 es igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Ahí está, eso, o sea, antes y después lo igualas. Porque en colisiones la cantidad de movimiento siempre se cumple, ¿ya? Siempre se va a cumplir. Pero acá lo que es bonito es que la colisión es elástica, ahí metes la energía entonces. Primero ve, antes y después ve, ahí está, listo. A ver, ¿cuál es la masa de uno? Masa de uno, 4, ahí está. ¿Cuál es su velocidad de uno? 6, ahí está. Luego, ¿cuál es la masa de 2? En masa de 2, 8. Su velocidad, 0. Por eso ahí está M, 2 por 0. Y luego, después de la colisión, ¿cuál es masa 1? 4. ¿Cuál es su velocidad? No la sé. V sub 1. Ahí está. Igual del otro, 8. ¿Cuál es su velocidad? No la sé. ¿No? No sé. Profesor, ¿y por qué imagínense, por qué, profesor, tú eliges ya el rojito para la derecha y el otro para la izquierda? ¿Por qué eliges así? ¿Cómo sabes? Porque ambos pueden irse para un lado también, ¿no? Ya, sí, tienes razón, por eso yo no he puesto el signo. Para mí esa es la velocidad, no sé cuánto es, porque B1 me puede salir negativo, me puede salir positivo, lo mismo B sub 2. Pero aquí viene la experiencia, señores, miren. Si antes de la colisión hay un vector hacia la derecha y después de la colisión, a ver, ¿para dónde puede ser? También se va a conservar para la derecha, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, aquí es sencillo que realmente no lo sabemos porque puede ser que ambos se vayan para la derecha o también ocurre esto, ¿no? Que la velocidad de M2 sea mayor y el otro sea menor, pero para la izquierda, o sea, no hay forma de saberlo. Por eso que estamos trabajando así, velocidad. Yo no estoy diciendo magnitud de la velocidad. Recuerda que esto es un vector, yo lo dejo así nomás. No sé cuánto es B1, será positivo o negativo. No sé cuánto es B2, ya me dará ya sabré ya cuánto es. Digo, ya está, lo reduzco y digo velocidad 1 más 2 veces velocidad de 2 es igual a 6. O si no, tú supones, no hay problema, tú puedes suponer así como, ya yo digo que es así, y luego cuando resuelves los problemas, te encuentras que B1 es positivo, profesor, te sale negativo, por ejemplo, ¿no? Ah, si te sale negativo y tú has considerado lo que incorrectamente, pero ya está, ¿no? Lo puedes corregir ya. O sea, tú le das una dirección
¿no? Y luego te va a salir un número, ¿no? O sea que no corresponde y es fácil. Obviamente te va a salir la dirección correcta cuando tú empiezas a resolverla, ¿no? Ok, de lo que has supuesto, si tú has supuesto derecha, te puede salir derecha, ahí no hay problema, has supuesto bien. Si tú has puesto derecha y luego te sale negativa, es por lo que tú has supuesto mal, pero ya al final te está avisando ya, o sea, no te hagas problema. Y luego, como es elástica, mira, acá puedes usar también energía cinética. Claro, entonces, miren, este es algo muy bonito. Hasta a mí yo me emocionó y dije, ya sé, cantidad de movimiento y energía cinética, pero si yo aplico energía cinética voy a tener cuadrados, una ecuación sin cuadrados y una ecuación cuadrática, se me va a complicar. Luego, obviamente, ¿no? Si sé álgebra, a ustedes que les encanta, rápido lo pueden resolver, no digo que no, pero va a ser dificultoso. Entonces, por eso podemos acogernos a esta regla de la colisión unidimensional. ¿Recuerdan? De epsilon. Ahí está, mira. Lo que nos dice, mira. Nos dice velocidad de 2 rojito, menos celestito. Acá, después de la colisión, aquí miren la ecuación, el primer miembro es igual a menos epsilon, pero acá epsilon vale 1, acá ya sería menos nomás multiplicado por la velocidad de 2, que sería cero, porque antes de la colisión es cero, miren, M2 estaba tranquilito ahí, menos la velocidad de este señor que se acerca a ella, ¿no? Ahí está. Y luego reemplazas, mira, ve, 1, 0 es el otro es 6 porque se acerca con 6 y ya está. Listo. Ahí tienes. Ahí tienes. No es más fácil B1 más 2 veces B2 igual a 6 que B2 menos B1 igual a 6, resolverla esa, que tener cuadrados, ¿no? ¿Por qué? Profesor, ¿podría yo hacerlo? A ver, pruébenlo, señores. Yo no lo he probado, de verdad. La ecuación 1 con energía cinética antes y después, que se sigue sencillo también, ¿no? No hay problema, ¿ya? Lo bueno que en colisiones elásticas sí puedes aplicar energía cinética y te va a salir también. Muy bien. Ya ese es álgebra, ya pues reemplazando uno y dos, etcétera, etcétera. Ya con dos ecuaciones salen las dos y punto, no sé, ¿no? Me sale 4 y 2. O sea, B2 me sale a la derecha, rojito, como es supuesto, y B1 me sale menos 2 a la izquierda, como es supuesto. Quiere decir, lo que yo he supuesto está bien. ¿Qué pasa? Que si B1 me hubiera salido 2 metros por segundo, quiere decir que lo que yo he supuesto estaba mal, ¿no? Ok, ponchen, o digo, capturen, ¿ya? Ok, vamos a ver cuándo nos va a ganar el tiempo. Ya, aquí, a ver, el 3, con respecto a la cantidad de movimiento lineal de una partícula, ya, ahora dice, ¿sabes qué? Quiero que me respondas concentrándote en la cantidad de movimiento, nada más te están diciendo. Uno dice, si la fuerza resultante sobre una partícula es nula, su cantidad de movimiento es constante, a eso lo vimos, ¿sí o no? Fuerza resultante, su cantidad de movimiento es constante, ¿sí o no? Su cantidad de movimiento de ese móvil, ¿sí? Si no hay fuerza, si la fuerza resultante es igual a cero, entonces en el tiempo se va a conservar la cantidad de movimiento. Es como que si un camión está yendo a una velocidad, pues si la suma en velocidad constante, ¿no? Su cantidad de movimiento se va a conservar porque no hay una fuerza resultante, ¿no? O si no, haces esto, ¿no? Pones la segunda ley de Newton, profesor, fuerza es cambio su cantidad de movimiento, eso ustedes lo saben, la segunda ley de Newton también es esa, y te dicen que la fuerza es igual a cero, igualas a cero, mira un poquito de matemáticas, dices cantidad inicial y final y ya está. Pero sabemos que con la resultante es cero, pues se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? Eso podrían aplicarlo rápidamente, ¿no? Ya. Esto es lo que hemos estado repasando. Luego nos dice, la cantidad de movimiento no depende del sistema de referencia, no, la cantidad de movimiento depende del sistema de referencia, ¿sí o no? ¿Okay? Estamos definiendo vector, estamos definiendo velocidad, ¿no? ¿Sí? Eso ya lo hemos
en clases anteriores hemos hablado, ¿cierto? Sí, depende. ¿Ya? Entonces, la cantidad de movimiento se describe respecto a un sistema de referencia, obviamente. Sí, es conceptual, ¿no? ¿No? No va a ser lo mismo que un observador, depende de cómo lo mida, ¿cierto? ¿No? O sea, va a depender, o sea, digamos, de la energía cinética, la energía potencial, todo depende del sistema de referencia, también como la cantidad de movimiento. ¿Ya? Muy bien. Eh, la cantidad de movimiento lineal se define como el producto vectorial, dice, de la masa y velocidad. Cantidad de movimiento es masa por velocidad. ¿Cómo puede ser vectorial? ¿Acaso la masa es un vector? La velocidad eso es un vector. O sea, no es un producto vectorial, ¿no? Simplemente es proporcional a la velocidad. Cantidad de movimiento es igual a la velocidad multiplicado por la masa. Y la masa no es un vector. ¿Sí? Así simplemente, ¿no? Como lo ven acá. Entonces, eso es falso. Otra dice, si hay fuerzas externas que actúan sobre un sistema, pueden cambiar a ese concepto, ¿no? De la segunda ley de Newton. La cuarta es la segunda ley de Newton. Si hay fuerzas externas, fuerza resultante, entonces, si hay fuerzas externas, quiere decir que la fuerza resultante que actúan sobre un sistema puede cambiar su cantidad de movimientos. Entonces, sí puede cambiar, ¿cierto? Ahí está. Sí, verdadero. Listo. Esta es una pregunta muy interesante. A ver cómo estamos ya. Dice, una bola de masa M. Miren, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a poner nuestro sistema de referencia. Ahí está, ¿ya? Ahí está. Ahí, ¿ya? Está nuestro sistema. Listo. Miren, profesor, usted nos dijo que, que cantidad de movimiento antes de la colisión es igual cantidad de movimiento después de la colisión. Entonces la pregunta es, profesor, puede ser miren el gráfico de arriba, masa 1 por B sub 0,1 puede ser antes y luego puede ser después de la colisión cuando ya los dos salen, ¿puede ser eso? No, tienes que tomar inmediatamente antes de la colisión. Quiere decir, aquí, cuando ya está, llega acá horizontalmente, acá. Esto sería antes, ¿ve? Su velocidad acá es quieto todavía, pero cuando lo que me importa es lo que llega ya antes de tocar, ya ahorita antes, inmediatamente antes, ya. Ese es lo que me importa y lo que pasa inmediatamente después, y no lo que está arriba, ¿ya? No lo que está arriba. Ahora me dice, profesor, entonces yo no necesito esta velocidad C01. No, lo que tú necesitas es B sub 1, pero B sub 1 lo vas a calcular con lo que te dan aquí, recuerdan, ¿no? Conservación de la energía mecánica, ¿no? ¿No? No hay rozamiento. Entonces dice, energía mecánica arriba es igual a energía mecánica abajo antes de que colisione, o sea, cuando está apenas topándolo, ¿no? Quiere decir aquí, toda la energía potencial M1GH se va a convertir en energía cinética. Y ahí ya tienes la velocidad 1. Y luego, una vez, imaginemos que ya tienes B sub 1. Ahora sí puedes decir, cantidad de movimiento antes de la colisión, masa 1 por B sub 1, más masa 2 por B sub 0, que es 0, es igual a cantidad de movimiento después de la colisión, ¿no? Después. Ya pones M1 por B1 más M2 por B2, pero después de la colisión, ¿ya? Ya. Entonces aquí lo único que han agregado es como tres escenarios. Arriba, cuando ya está a punto de colisionar y luego de la colisión, ¿ve? Generalmente los problemas nos dan antes de la colisión y después de la colisión. Pero acá lo han separado. Te lo dan tres escenarios. Arriba, cuando está antes y después, inmediatamente, ¿no? A eso me refiero. Pero, ¿por qué te lo dan? A ver si tú has entendido la clase anterior. Porque cuando
la velocidad cuando antes que colisiones no lo conoces, pero eso lo puedes conocer por la conservación de la energía mecánica. Y, profesor, ¿qué significa eso? A un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado es igual m1 GH. Listo. Y ahí calculas B1 y ya está. Por eso te dan. O sea, es un plus más, ¿no? Un plus más. No sé si es para un examen, porque si nos toma mucho tiempo no lo es, pero es interesante, ¿no? Conceptualmente interesante. A no ser que uno los numeritos lo trabaje muy bonito y salga rápido, ¿no? Lo cual es bien difícil plantear un problema considerando el tiempo, no es fácil, señores. No está, no, o sea, se sufre, ¿no? Y no es que sea difícil, sino uno tiene que estar viendo ensayo y error, viendo, ¿no? Así, no es fácil. Yo les digo porque a mí me duele la cabeza plantear problemas, no porque es complicado, yo puedo, para que me salga cualquier número es de sencillo, ¿no? Puedo hacer 10 problemas en poco tiempo, pero considerando el tiempo, todo, este, me puede llevar mucho tiempo y no hago ni un problema, ¿no? Entonces, a veces para ustedes puede decir, ah, bueno, el profesor, mira, no puede plantear un problema tan sencillo. No es difícil, es eso. Muy bien, listo. Entonces aquí es lo que hace, ¿no? Conservación de la energía. ¿Por qué nos pone conservación de la energía? Nos tiene que decir, a ver, vamos a ver, ¿qué nos dice? Una bola de masa M1, está, y golpea otra bola de masa M2 que está en reposo, como se muestra, asumiendo que que en la colisión el coeficiente de restitución es 0,5, ¿cuáles son las velocidades de las bolas 1 y 2 después de colisión respectivamente? Desprecie la fricción, ¿no? Entonces, acá nos están, si no hay fricción en el aire, se conserva la energía mecánica. Acá justo es lo que les decía, el profesor dice, a ver, la energía mecánica en el punto más alto es igual a energía mecánica en el punto más bajo, pero antes que lo colisione, está ya topando, así como está abajito, la figura así, listo. Lo reemplaza, ustedes pueden reemplazar, muy bien, acá sí me gustó, un medio, masa de 1, ¿cuánto es? 2, profesor. ¿Cuánto es su velocidad? 4, ¿no? Arriba, 4. Más mg, 2g, y la altura, profesor, ¿cuánto es la altura? 1 metro. Ahí está. Aquí es igual lo que les dije, ¿no? Un medio de su masa por velocidad 1 al cuadrado y listo. Y acá sale velocidad 1, 6. Ya está. Listo. Ya lo tienes abajo 6. Si ya lo tienes 6, ahora sí, ¿qué vas a aplicar? Cantidad de movimiento, se conserva la cantidad de movimiento. O si no, el de restitución también, o ambas, dependiendo, ¿no? Dependiendo, a ver, ¿ya? Creo que va a ser ambas porque me piden las dos velocidades, ¿no? Dice, ¿cuáles son las velocidades? Muy bien. Conservación de la cantidad de movimiento siempre. Cantidad de movimiento antes, pero abajo, en el segundo gráfico, abajo, antes y después. Masa 1 por velocidad 1, masa 2 por velocidad 2 es igual a lo que tú no sabes cuando chocaron ya, después de que chocaron. Yo no sé para dónde se fue velocidad 2, claro que se fue para la derecha y velocidad 1 puede irse a la derecha o puede irse también a la izquierda. Pero lo cierto que lo pongo así. No lo sé, por eso son primadas. Su velocidad después que no la sé, su velocidad primada de 2 que no la sé, las masas que la sé. Y listo, aquí mira, reemplazas 2 por 6 más 4 que está en quieto, ¿no? Quieto, antes estaba quieto, pero después ya no está quieto, ¿no? Ya está, se dio el movimiento, entonces la bolita de la esferita chiquita tiene su masa 2 por la velocidad que no lo sé, y la bolita grande tiene su masa 4 por velocidad que no la sé, antes y después. Y ahí me sale una ecuación, las primadas, quiere decir velocidades después de la colisión es igual a 6, ¿no? Así como la ven. Muy bien, pero a mí me dicen, ahí no puedo calcular, pues no, ahí tiene una ecuación, dos variables, ¿no? Entonces, y no puedo aplicar energías cinéticas, ¿no? Entonces, y me hablan de restitución. Ah, ya, aplicamos. A ver, regla de la colisión unidimensional.
diferencia de velocidades después, que son las primadas, 2 menos 1, es igual a menos la restitución, menos 0,5 por la diferencia de velocidades antes de la colisión, antes, ¿no? Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora reemplacemos, fíjate, 0,5 es la restitución, 0 es la velocidad de 2 porque estaba quieto, y la que se acerca a 1 abajito es b sub 1, que es 6, ¿no? Que eso ya lo sacamos, 6, ¿no? Porque llega abajo con velocidad 6. ¿Listo? Ahora sí, ya tengo, mira, dos ecuaciones, dos variables. A ustedes que les gusta ya la ecuación, ¿no? Tienes la primera ecuación, la segunda ecuación, eso al ojo, ¿no? ¿No? Si lo sumas, se cancelan las primadas de 1, queda 3 veces veloz, 3 vale, ¿no? Ya, bueno, ustedes ya lo calculan. Uno vale 3 y el otro vale 0. ¿Está? ¿Ya? Muy bien. Ok, perfecto. Tomen su captura en la pantalla. Miren, profesor, eh, este problema hubiera sido mejor con el gráfico inferior nomás, ¿no? Si me daban el gráfico inferior nomás, digo, un cuerpo tiene una velocidad de 6 metros por segundo aquí en el punto más bajo antes de la colisión y luego colisionan, ¿no? Es inelástico y nos pueden pedir hallar la velocidad después de la colisión, ¿no? Entonces, yo hubiera aplicado la conservación de la cantidad de movimiento y la regla de la colisión unidimensional, ¿no? O de restitución, ¿sí? Ya, ahí esos dos nomás hubiera aplicado. ¿Y por qué aplicamos la conservación de la energía mecánica? Porque no conocemos esa velocidad 1. Es como que nos hacen más difícil, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No te voy a dar la velocidad que está bajo 1 antes de la colisión, más bien te voy a dar masa por gravedad por altura. Eso es lo que nos están dando. Masa por gravedad de altura, más arriba, porque con eso tú hallas la velocidad que está abajo, porque todo lo potencial se convierte en cinética. Eso es todo. Entonces, digo, esta ecuación, profesor, parte por esto. Aplico la conservación de la energía mecánica porque la energía potencial se convierte en cinético. Y en ese cinético abajo ya tengo la velocidad. Sí, ahí está, ya tienes la velocidad y te sale 6. Ahora sí, empecemos de nuevo. Cantidad de movimiento antes del choque es igual cantidad de movimiento después del choque. Ya tienes la ecuación 1. Y luego dices, profesor, con esa ecuación no puedo hallarlo. Necesitas otra. Tienes la ecuación de restitución. Dices diferencias después de la colisión es igual a menos E antes de la colisión. Ya está. Eso es todo. Ya el hecho de reemplazar, resolver las ecuaciones, ya eso depende de ustedes. ¿Ya? Muy bien. Acá hay otro, es parecido. Mira, igual, para corroborar. Dice, dos cilindros huecos unidos. Ahí están, mira, ¿eh? Ahí están. Ya, ahí están, así. ¿No? Ahí están riel, por un riel, están acercándose uno hacia el otro, ¿sí? Dice, se deslizan en direcciones opuestas a lo largo del tubo horizontal. Mira, ahí está un riel, tubo horizontal, ¿sí? Como muestra en la figura, mira, sus velocidades antes de la colisión y después de la colisión son, dice, a ver, perdón. Sus velocidades antes de la colisión son, no después, antes. Para el 1, así como está, el 1 tiene su velocidad 2 metros por segundo. Así, 2, ya tiene 12. Y el otro tiene menos 1, claro, menos le han puesto porque obviamente es un vector, ¿no? Es, es menos 1 y es a la izquierda. Ya está. Y luego nos dice, determine las velocidades de los cilindros 1 y 2. ¿Cuáles son las velocidades de los cilindros 1 y 2, pero después de la colisión? Yo ya sé con qué velocidad se acercan, pero ahora, una vez que hayan chocado, con qué velocidad se alejan ellos. No lo sé. Listo. Eh, Cuando me dicen profesor aquí,
cuando me dan E, que 0,5, eso no es elástico, es inelástico ya. Entonces aquí no puedes tú aplicar conservación de la energía cinética. Pero sí tienes que aplicar, ¿qué cosa? Conservación del momento, ¿no? P antes es igual a P después. Cantidad de movimiento antes igual cantidad de movimiento después, ¿sí? Y luego el coeficiente, la ecuación del coeficiente de restitución. Listo, ahí está, listo. Miren, ¿ve? Antes y después, M1, ¿cuánto es? 0,5. ¿Cuánto es su velocidad? 2. M2, 2. Su velocidad es -1. ¿Por qué pongo -1? Ya le dije, tienen que tratar como vectores. P antes y P después. Por eso está de negrita. ¿Ya? Ahí tienes que poner el signo. ¿Ya? Es -1, para luego es 0,5 por V1, que no sabes, después de la colisión, no sabes cuál es su velocidad, y esa velocidad es vector, por eso digo velocidad, no digo yo rapidez, más 2 que la masa del otro por su velocidad 2. Listo. Y acá lo que me sale es velocidad 1 más 4 veces velocidad 2 es igual a -2. Entonces digo, me falta una ecuación. ¿De dónde hago la otra ecuación? Como hicimos en el problema 4. Regla de la colisión unidimensional, digo, después de colisión, velocidad de 2 menos velocidad 1 es menos el épsilon sobre la diferencia de velocidades antes de la colisión. Mira cómo lo reemplaza, ¿ve? Sobre todo, miren ese como 0,5, velocidad de 2 antes de la colisión es -1, porque ese 2 se acerca a colisionar a la izquierda, -1. Y de velocidad 0,1 es positivo, por eso es -2. Porque si fuera negativo sería menos, ¿no? Obviamente. Tienen que tener cuidado acá los signos, ¿ya? Que esos son vectores, ¿ya? El signo menos que está ahí es de la fórmula. Y la velocidad que tú quieras reemplazar, ese tiene su signo también, ¿ya? Ojo, cuidado. Acá, en cantidad de movimiento, ten en cuenta los signos, ¿ya? Muy bien, una cosa es el signo de la fórmula y otra cosa es el signo de cada cantidad física que hay. Y luego con eso ya tienes ecuación 1 y 2, ya pues eso es ya para ustedes, ¿no? Dos ecuaciones lineales sencillas y tienes la respuesta. Uno sale -1,6 y el otro -0,1. Ah, miren lo interesante, dice, después de la colisión ambos salen para la izquierda, ¿ve? Todos salen para la izquierda. O sea, han colisionado, M1 se va para la izquierda después de la colisión y M2 también se va para la izquierda. ¿Ve? Ahí está. Profesor, ¿y qué pasa si yo hubiera supuesto? No hay problema, tú supón nomás. No te hagas problema, ahí sí puedes trabajar como ya supuesto, ¿no? Entonces, si al final te va a decir que si lo que has supuesto está bien o mal, no hay problema. Pero mejor sería que tú no sepas, lo dejes así, ¿no? Ya está. Eso es como quieras, ¿no? Ok. ¿Ve? Ahí está. Entonces ambos se van para la izquierda. Así es. ¿Y qué pasa si tú hubieras supuesto también ese B2 para la derecha y al final B2 te da -0,1? Simplemente hubiera dicho, ah, bueno, lo que yo he supuesto no es para la derecha, sino es para la izquierda porque me está saliendo -0,1. Nada más eso. ¿Ya? Ok, entonces respuesta a la... ¿Cómo lo vas a plantear este problema? No te vayas a la parte matemática, no porque está así de feíta, no, no, no. Acá simplemente dices, colisión inelástica, sí. ¿Cuál es tu ecuación que vas a aplicar? Cantidad de movimiento antes igual cantidad de movimiento después. Por ser colisión inelástica, perdón, tú vas a aplicar la ecuación de restitución. Listo. Acá no aplica cinética, ¿no? ¿Por qué? Porque es inelástica. Aplicas correctamente, teniendo en cuenta que son vectores, acá son vectores, con su signo llegas a esa respuesta, ¿ya? Porque ahí tienes dos ecuaciones, dos incógnitas. Muy bien. A ver, vamos a ver. Uy.
Cuidado porque nos va a ganar el tiempo, jóvenes. Uy. Aquí también hay otra, miren, ve, nos hablan de la tracción de un automóvil, entonces me dan ese sistema. Y el graficuto, ¿qué me da? Fuerza con tiempo, ese es el impulso, ¿cierto? Ah, ya. Profesor, quiero hallar el impulso durante esta, digamos, esa fuerza aplicada, ¿no? Que le vamos a dar ese impulso, ¿no? Hay una fuerza en la tracción, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hay ese impulso? Ahí está, me lo dan el gráfico, ¿no? Ya, tiene que darte el gráfico. Entonces, hallando el área, profesor, hay el impulso. Ahí está, sí. Allá. ¿Listo? Sí, ya lo tienes el impulso, pero ¿qué nos han pedido? Eh, Determine su rapidez, dice, ¿no? Su rapidez. Pero el impulso es cambio de la cantidad de movimiento, ¿no? Impulso que era cambio de su cantidad de movimiento, por definición, eso lo hemos repasado. Pero la inicial es cero, porque el carro estaba así, luego adquiere una velocidad, ¿no? ¿No? Y una velocidad dada, esa es lo que me piden, y reemplazando simplemente tienes eso. Ahí está. Velocidad es cero, entonces la velocidad es impulso sobre la masa, 20 metros por segundo. ¿Ya? Ya, por favor, capturen porque estamos el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Acá un satélite gira, dice, eso es sencillo, lo sabemos. Un satélite, vamos a tomar la parte de movimiento circular, ahí podemos aplicar qué cosa, señores. Movimiento circular, segunda ley de Newton, fuerza centrípeta, de frente te vas a aplicar fuerza centrípeta, de frente, ya no hay. Profesor, la fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. ¿Y cuál es la fuerza centrípeta? La fuerza gravitacional. ¿Y cómo les dije que es la fuerza gravitacional? G, masa, R al cuadrado. Ahí está. Esa es. ¿Y a qué es igual ese? M omega al cuadrado R. Pero, profesor, a mí no me piden omega, sino me piden F. ¿Cómo les dije que era omega? 2 pi F, recuerdan, ¿no? Omega, que es la velocidad angular, es 2pi la frecuencia, ¿no? 2pi f, ¿recuerdan? 2pi f, ¿ya? Eso es lo que ya hemos hecho en clases anteriores, ¿ya? Y luego de reemplazar eso es todo, ya está. Pero ese omega no me piden, ya les dije 2pi f, ya está. Y ahora de solo reemplazar, ¿ah? Esto no hay más que solo reemplazar, ¿ya? Ahí está, esto ya 2pi f, acá nomás ponlo acá. En la ecuación 1 nomás pon 2pi f y despeja f, listo. No hagas problemas y más. Ahí está, mira, acá. ¿Ve? 2pi f, ¿ve? Ya está. Profesor, acá m con m se lo canceló, pues obvio, ¿no? Por eso me sale ese omega. Y listo. Ahí no hay más que pensar. Listo. Simplemente fuerza centrípeta, nada más. Y reemplazar. Fuerza centrípeta y reemplaza. Lo único que tienes que cambiar como es velocidad al cuadrado por r, porque esa es la aceleración centrípeta, y no te piden velocidad angular al cuadrado o lo que llamamos frecuencia angular también, sino frecuencia, pero esa frecuencia es 2pi f, 2pi f. Y listo. Reemplazas, ya tú verás cómo lo reemplazas y todo, ¿no? Sabiendo que GMRT es, recuérdate, ¿eh? G, masa de la Tierra, radio de la Tierra es 10. ¿Ya? G, masa de la Tierra, R de la Tierra es 10. ¿Sí? Eso siempre tengo presente. Solamente si tú quieres la constante universal y masa de la Tierra por radio de la Tierra al cuadrado, eso te va a salir 10 metros por segundo o 9,8, ¿ya? Entonces, reemplazas y te va a salir esto. F, obviamente un poquito feíta por todo eso, ¿no? Y te va a salir la C. Pero es sencillo, es fuerza centrípeta, reemplaza sus valores, que la frecuencia angular es 2pi f, nada más, y ya reemplaza, y ya está, ¿ya? Con la condición que al final, esa G, masa de la Tierra, R el cuadrado de la Tierra, es 10. Siempre va a ser 10. Muy bien, aquí tenemos ya para aplicar la ley de los periodos y distancias de dos satélites de Marte, ¿no? Phobos y Deimos.
Entonces ya lo pones, profesor, ¿cómo era la tercera ley de Kepler? Periodo al cuadrado sobre distancia al cubo de un satélite con respecto a Marte es igual al periodo al cuadrado de otro satélite con respecto a Marte sobre radio al cubo. Simplemente periodo al cuadrado sobre radio al cubo es constante. Ya está. Solo aplica acá. Reemplaza nomás. Reemplaza. Ahí está, reemplaza. Porque ya los datos te están dando, ¿no? Asumiendo, dice, que el periodo de revolución, o sea, T de Deimos, periodo de Deimos, es 4.2 veces el periodo de F. Simplemente lo reemplazas. Este es más matemático, creo, ¿no? Porque ya en el planteamiento ya lo ponemos aquí, ¿no? Que es física, lo planteas y lo que ya tienes que hacer es reemplazar las variables, ¿no? Y ahí está, y acomodar. Les gusta un poquito el álgebra, bueno, esta está feíta, ¿no? Pero bueno, así es, que no les perturbe ello, ¿ya? La respuesta es la A. Miren, ¿ve? Solo planteate bien la ecuación y reemplaza nomás correctamente, ¿ve? Entonces acá dice, periodo de un satélite con respecto a Marte es igual al periodo de un satélite con respecto a Marte, que teniendo en cuenta cuadrados y radios al cubo, ¿no? Y luego de ello hay que reemplazar. Gracias y creo que vamos a ver, nos va a ganar. Ya. Están, ya, ahorita. Sí, sí, las claves, sí. Uy, la clave. Uy, 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 la clave. ¿Listo? Ya. A ver, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Ya, a ver, ejercicios. Tengo que, ya. ¿Listo? Tengo que entrar ya, me están llamando. Ya, casa. 1A, ya no repito, 1A, 2B, 2B, 3C, 4D, 5, la D también, D, de dado o dedo, 6A, 6A, 7C, 7C, listo, ahí nomás jóvenes, ya, ya muy bien, ahí quedamos, listo jóvenes, nos vemos, ha sido un gusto, ya, ya, gracias, gracias por su atención jóvenes, el tiempito casi, casi, con la justa terminamos, gracias, entonces vamos a detener la pantalla.